Llegó por fin enero del año 2025, un mes que por supuesto nos va a dejar una salida que muchos colombianos esperábamos y era la salida de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, la procuraduría más corrupta posiblemente que ha tenido nuestro país hasta ahora, la súper cercana al clan de los Char, a uno de los clanes políticos más corruptos que tiene nuestro país, pero adicionalmente los que se presume que han tenido bastante compra de votos en el país. No solamente eso, la Procuraduría que benefició a diferentes personas, como incluso a Karen Abudinen, la misma exministra de las TIC del gobierno de Iván Duque, que resultó absuelta, que en este caso la Procuraduría archivó la investigación en su contra porque supuestamente ella era una víctima del caso de Centros Poblados, de la millonaria suma de dinero que perdida quedó porque pues hasta el momento esa suma de dinero no se ha recuperado, dinero que iba dirigido para el internet de los niños en La Guajira. La misma Margarita Cabello, que en diferentes oportunidades lo único que hizo fue perseguir a las personas que estaban en el gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso al mismo presidente Gustavo Petro. Antes de irnos a lo que sucedió con Juan Roberto Vargas en las últimas horas, que de hecho es bastante indignante y que nos seguimos preguntando a los colombianos qué habremos hecho para ganarnos a los supuestos periodistas que tenemos, periodistas que no son capaces de cuestionar, que no son capaces de investigar, que no son capaces de, en este caso, hacer preguntas incómodas a personas como Margarita Cabello, que tienen bastantes cosas detrás y que las vamos a recordar aquí antes de irnos a esa supuesta entrevista que concedió Margarita Cabello a Noticias Caracol, este medio de derecha que lo único que hace es lavarle la cara a todas estas personas uribistas y de oposición, como incluso en varias oportunidades también lo ha hecho con Carlos Fernando Galán, a pesar de su pésima gestión en Bogotá. Antes de irnos para allá, invitados a que se suscriban aquí abajo a nuestro canal de YouTube en el botón de suscribirse, pero adicionalmente invitados también a que compartan esta información para que todas las personas sepan realmente quién es Margarita Cabello y que además también se enteren de que está próxima a dejar su cargo en la Procuraduría General de la Nación. Quiero que empecemos con esta imagen. Esta imagen menciona corruptos con mermelada en la Procuraduría. Allí pues en cabeza está Margarita Cabello, quien ya va a salir de su cargo, y abajo pues se encuentran las personas beneficiadas. Vean esto. Un beneficiado fue Mario Castaño, fallecido senador condenado por el caso de las marionetas. También se vio beneficiada de esa procuraduría Oneida Pinto, exgobernadora encarcelada por corrupción en La Guajira. También estuvo beneficiada la familia Barreto, que es el clan político del Tolima. Otro beneficiado fue Gregorio Márquez, procurador de Caldas. Además, también hubo nombramientos como el de Yolima Carrillo, procuradora delegada, y el de Viviana Álvarez, ex procuradora de Ibagué. Dentro de las cosas que vamos a recordar los colombianos de esta procuraduría, además, pues como les mencionaba al inicio de este video, es que Margarita Cabello, pues ahí como lo dice Wally, le regaló de cumpleaños a Abudinen el archivo de su investigación por el caso de Centros Poblados, del robo de ese dinero. Wally, a través de su cuenta de X, en el mes de septiembre del año pasado, escribió: la procuradora de los Char y de Duque, Margarita Cabello, le regaló de cumpleaños a Abudinen el archivo de su investigación. La FM, la cloaca, le regaló una lavadita de cara. Hasta doctora, le dicen. No olvidar que Cabello, Abudinen, Pollo Triste y su esposa Siad Char se tapan con la misma cobija política. La pregunta que queda es la misma. ¿Y la plata? Es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos. ¿En dónde quedó el dinero? Porque sí, Karen Abudinen pues quedó completamente absuelta, se archivó su investigación, pero ¿y la plata? ¿Qué sucedió con el dinero de los colombianos que iba a ir dirigido al internet de los niños en La Guajira? Escuchen esto. Bueno, doña Darcy, la Procuraduría archivó la investigación contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, exonerando de su responsabilidad frente al caso de Centros Poblados.
¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué fue lo que dijo la Procuraduría, doña Darcy? Luis Carlos, el archivo además le llegó en el día de su cumpleaños a la doctora Karen Abudinen. ¿Ah, no me diga? ¿Sí? ¿En serio? Estaba cumpliendo justamente años y le llegó ese, que yo creo que es, pues, uno no podría hacer un regalo porque es justo, pero de todas Pues maneras llega en un buen momento, sí, claro. llega en un buen momento. Pues mire, algunas personas podrían estar hablando, no, impunidad en todo el caso de centros poblados, eso no pasó nada. No, no es cierto. La Procuraduría sancionó en el 2023 a 3 exfuncionarios del Ministerio de las TIC por estas irregularidades. Doña Sandra Orjuela Méndez, que era subdirectora de gestión contractual, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, es director de infraestructura, Adriana Vanessa Mesa Consuegra, exsecretaria general de Mintic, Luis Fernando Duque Torres, ex representante de la UT Centros Poblados, Paola Andrea Izquierdo Rivera, que fue la representante del consorcio PE 2020 Centros Digitales. Entonces no se puede hablar de impunidad en este caso, donde sí han tenido otras sanciones, pero no hubo las pruebas que vincularan o que le dieran una responsabilidad a la exministra Abudinen. Súper justo, Luis Carlos, este caso, porque sabe que si una persona luchó en contra de todo lo que la atacaron, de corrupta, mire, es una persona que hizo un libro, fue a demostrar en los tribunales que era verdaderamente inocente. Y es una enseñanza, Luis Carlos. Personas muchas veces honestas que se prestan para el servicio público terminan enredadas de esta manera. Hizo un libro. Será el mayor logro de Karen Abudinen, un libro que se titulaba ¿En dónde están los 70.000 millones de pesos? Es decir, se robaron el dinero, pero antes teníamos que comprarle un libro a Karen Abudinen para que nos contara qué había pasado con los 70.000 millones de pesos. Personas beneficiadas por parte de Margarita Cabello, pero adicionalmente los medios tradicionales de comunicación lavándole la cara no solamente a Karen Abudinen, sino por supuesto a Margarita Cabello por medio de esa decisión. Los medios haciendo este tipo de cosas desde hace muchísimo tiempo atrás. Otra de las cosas que se lleva allí Margarita Cabello sin ningún tipo de investigación es esto. Vean esto. La senadora Esmeralda Hernández del Partido del Pacto Histórico el pasado 28 de noviembre, hace algunos meses, escribió: ojo a estas declaraciones. El narcochofer confesó que se hizo una vaca de 300 millones para elegir a Margarita Cabello como procuradora. Tras tantas denuncias que hemos hecho en su contra, es indignante que esta señora siga como si nada. ¡Qué vergüenza! Véanlo. Entiendo que en Villavicencio usted tuvo una negociación o lo contrataron o lo contactaron o fue testigo de alguna operación ilícita para la elección de un alto funcionario de Estado. ¿Es así o no? Un señor procurador, un señor exalcalde, y pues que en su momento era alcalde lógicamente, y un exalcalde que ya era exalcalde de un municipio cercano, y un narco invisible también, sí, que pues no voy a mencionar. Se hizo una vaca, como se llama, para recaudar un dinero para el nombramiento de Margarita Cabello. Yo llevo esos 300 millones de pesos. Son 300 millones. Sí, en efectivo los entrego en una casa de esa persona, acá en Bogotá. Las personas que recibieron el dinero son cercanas a Margarita Cabello y sé que están trabajando actualmente con Margarita Cabello. En la raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Lo que no muestran los medios tradicionales de comunicación. Les pregunto, y por supuesto espero sus comentarios ahí abajo en la cajita de los comentarios. ¿Vieron ustedes esto en alguna noticia de un medio tradicional? ¿Esto fue tendencia? ¿Estuvo en primera plana? ¿Apareció al menos en los noticieros? Por supuesto que no, porque ellos, los supuestos periodistas de nuestro país, están más encargados, su objetivo real es no mencionar a Margarita Cabello. Michael Cajamarca escribió: Héctor Riveros confirma que en Blue Radio le dicen de qué hablar y de qué no. Además, les tienen terminantemente prohibido hablar de Margarita Cabello y de otras figuras de extrema derecha. El daño que la prensa le hace al país es inaceptable y tiene que ser castigado. Recordemos esto también. Solo le falta volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir de qué debo hablar y de qué no. Tranquilos. ¿De qué quiere que hable, Felipe? ¿De qué me autoriza? No, de lo que usted quiera, Héctor. Esto es una democracia. No. Ayer, por ejemplo, me dijo mucho que no debería hablar de la doctora Margarita Cabello. Usted me va diciendo de qué puedo hablar y de qué no. Héctor, 711, en junio del... No pueden nombrar a Margarita Cabello en los medios tradicionales de comunicación. En vivo quedó allí
plasmado. No pueden hablar de Margarita Cabello y por eso no mencionan los clanes políticos con los que estuvo aliada, no mencionan a quién benefició, no mencionan además los contratos, los cientos de contratos que prácticamente dio a dedo mientras estuvo en la Procuraduría, y que además se vanaglorió también porque salió de la Procuraduría General sin ningún tipo de control político por parte del Congreso de la República. Un control que hacía muchísimo tiempo atrás estaba pidiendo la senadora Esmeralda Hernández y no se hizo. Pero ahora observen ustedes esto, por favor. Esta fue una publicación reciente que realizó Noticias Caracol a través de su cuenta de X y en donde aparece Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, director de ese supuesto sistema informativo, entrevistando a Margarita Cabello. Ellos escribieron: me voy con la satisfacción del deber cumplido. La procuradora saliente Margarita Cabello habla de su gestión al frente del Ministerio Público y se refiere a los choques que se presentaron con el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué se refiere Margarita Cabello a esos supuestos choques? Pues por la pregunta tendenciosa y de una vez incitada por Juan Roberto Vargas. Quiero que vayamos escuchando esto y vayamos dialogando. Empecemos. A las 7 de la mañana, 29 minutos, los saludamos para hablar del cambio que habrá esta semana en una de las más importantes entidades del Estado. Hablamos de la Procuraduría General de la Nación, que junto a la Fiscalía y junto a las demás entidades en otros sectores de la rama judicial en Colombia, pues son los encargados de ejercer control en Colombia, como también lo es la Contraloría, como también las personerías en diferentes regiones del país. El próximo miércoles termina el periodo de Margarita Cabello, 4 años al frente de la Procuraduría. Llega Gregorio El Hach al frente del llamado Ministerio Público. Nos acompaña hoy en el estudio de Noticias Caracol la saliente Procuradora General Margarita Cabello. Procuradora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan Roberto. Gracias a ti por invitarme. Bueno, se pasó volando el tiempo, ¿no? 4 años. 4 años duros y se pasaron volando efectivamente. Hoy, esos 4 años, cuando miras hacia atrás, el mayor desgaste, ¿cuál fue? Posicionar a la Procuraduría General de la Nación frente a una situación mediática que todos conocemos, en donde se pretendía eliminarla o debilitarla. ¿Eso usted se refiere a los ataques del presidente Petro y sus áulicos que se dedicaron a desprestigiar a la Procuraduría? ¿Ustedes pueden creer de verdad este tipo de preguntas de un supuesto periodista, pero además, porque no es poco, es el director de Noticias Caracol? Preguntándole a Margarita Cabello si se refería supuestamente a los ataques del presidente Gustavo Petro, que supuestamente, según el periodista, los periodistas que creen tener la razón en absolutamente todo, la verdad, entonces le dice que el presidente Gustavo Petro prácticamente fue el encargado de desprestigiar a la Procuraduría. Por supuesto, Margarita Cabello le iba a decir que sí. Así es, esa fue una de las situaciones más difíciles y nos tocó trabajar todos los días para mostrarle al país la importancia que es un órgano de control en una democracia. Entrega usted la Procuraduría, señora Procuradora, fortalecida institucionalmente, y digo fortalecida porque usted logró la reforma. Fortalecida institucionalmente. Una procuradora que, como lo escuchamos, llegó allí a ser Procuradora General de la Nación presuntamente porque hicieron una vaca en donde incluso estaba allí incluido un narco invisible, que aportaron entre todos 300 millones de pesos aproximadamente. Una procuraduría que dejó escapar cientos de casos como el de Karen Abudinen, como el de los Char, como la ñeñe política, como Odebrecht. No hizo absolutamente nada, pero para los periodistas dejó una procuraduría fortalecida. Que ratificó el poder que tiene el Ministerio Público para sancionar a funcionarios de elección popular. Efectivamente, yo creo que me voy con la satisfacción del deber cumplido, Juan Roberto, en ese... Y cínicamente dice que se va satisfecha, que como lo dice Caracol ahí, me voy con la satisfacción del deber cumplido, dice ella de forma realmente indignante. Sentido, la Procuraduría, cuando la tomamos en el 2021, estaba debilitada por la sentencia de la Corte Interamericana que le prohibía o le decía que no podía investigar y sancionar, investigar, juzgar y sancionar electos popularmente, que es quienes más manejan el erario público en nuestro país. Encontramos una ley 1952 disciplinaria que estaba prorrogada y sin entrar en vigencia, y encontramos una Procuraduría que estábamos en época de COVID y los retos fueron grandísimos. Luego de que tuvimos que enfrentar COVID, de buscar proyectos de ley para adecuar la legislación colombiana a la sentencia de la Corte Interamericana, tuvimos que enfrentarnos a lo que fue los famosos paros con la primera línea, en donde tuvimos que actuar muchísimo. Y cuando por fin logramos casi al año y medio tener toda la reglamentación, el cambio estructural interno de la Procuraduría y la regulación que nos permitía seguir sancionando a electos popularmente,
queda de presidente el señor Gustavo Petro, el actual presidente, y sus primeras manifestaciones públicas fueron decir que él pensaba que era necesario eliminar a la Procuraduría General de la Nación, y ahí empezamos otra lucha dura para tratar de demostrar la importancia que es que haya pesos y contrapesos en una democracia y que los órganos de gobierno tengan unos límites y una vigilancia permanente para que haya eficiencia, para que no haya corrupción y para que haya estabilidad democrática y un real Estado de Derecho en nuestro país. Señor. Parte de la lamentable entrevista que allí publicó Noticias Caracol, que de entrevista no tiene absolutamente nada. No increpan a Margarita Cabello, no le hacen preguntas incómodas, no le preguntan por los posibles actos de corrupción que se dieron dentro de la entidad, porque dar contratos a dedo es corrupción también. No se dio el debido proceso, no se abrió el concurso de méritos para que las personas pudieran acceder y presentar pruebas para optar por estos puestos en esta entidad pública. O sea, ¿qué pasa con el periodismo de nuestro país? Los ciudadanos, los televidentes, los colombianos, por supuesto, no pasaron esto por alto. Varios a través de las redes sociales se quejaron. Es el caso de Mario Roberto, que escribió: esto no es una entrevista, es un publi reportaje de Margarita Cabello en el que Juan Roberto Vargas no disimula ni un poquito. ¡Qué vergüenza para el periodismo! Gloria Marina también escribió: escuchen, progresistas, el segmento donde el pelmazo de Juan Roberto Vargas dice que el mayor desgaste que tuvo la procuradora Margarita Cabello fue por los ataques del presidente Gustavo Petro y sus áulicos que se dedicaron a criticarla. El lambón y director de Noticias Caracol adulando a la corrupta procuradora saliente. A esto es a lo que nos enfrentamos los colombianos, y más en vísperas de elecciones del año 2026. Tenemos que estar atentos a todo lo que publiquen los medios tradicionales de comunicación. Miles de personas ven Caracol, lastimosamente, este medio masivo, porque sí, hay que aceptarlo, es un medio masivo de comunicación, pero que en realidad lo único que está haciendo es desinformar, no está haciendo en este caso un buen periodismo. Mauro también escribió: Margarita Cabello en el lavadero de Noticias Caracol afirma que se va con la satisfacción del deber cumplido. Sí, claro, le cumplió a los Char, le cumplió a Karen Abudinen eximiéndola del robo de los 70.000 millones, le cumplió a la compra de una oficina que costó más de 20.000 millones de pesos, cuando el avalúo comercial realizado por la Universidad Nacional había establecido un valor de 10.043 millones. Le incumplió al país. Bien ida se va Margarita Cabello, definitivamente. Por fin llegó el fin de la era Cabello, 4 largos años, como lo mencionó allí Juan Roberto. Él dijo que supuestamente se habían pasado rapidísimo. Fueron 4 años en los que nos tuvimos que aguantar una procuraduría que no avanzó en los casos importantes, pero que adicionalmente los medios le lavan la cara. Esta cuenta también escribió: tan bueno que es ser la procuradora de la mafia en este país. A la delincuente Margarita Cabello, después de haber dejado impunes a sus amigos, la llevan a Caracol Noticias y no le hacen ninguna pregunta incómoda. Un publi reportaje. Y finalizo con un trino de la senadora Esmeralda Hernández que dice Margarita Cabello en Noticias Caracol que se va con la satisfacción del deber cumplido, y efectivamente lo hizo. Le cumplió a sus jefes, los Char, avaló la corrupción y atacó sistemáticamente al gobierno de Gustavo Petro. El miércoles termina la era de la procuraduría más servil a los poderosos y no a la ciudadanía. Un periodo oscuro para Colombia. Así es, se va Margarita Cabello, bien ida, por fin. Esperamos que ojalá el nuevo procurador Gregorio El Hash no siga con este tipo de cosas que dejó Margarita Cabello, y que por supuesto pues ponga en orden la Procuraduría General de la Nación. Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta nefasta entrevista que dio allí Margarita Cabello, pero que además pues el señor Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, pues dejó allí en evidencia que para lo único que sirven es para lavarle la cara a personas como Margarita Cabello? Los leo a todos. Recuerden que a mí me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes porque finalmente por ustedes es que hacemos esto. Así que a todos muchísimas gracias. No olviden compartir este video, darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar, seguirnos también a través de nuestras diferentes redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, así que bienvenidos también por allá. Y por supuesto, como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.